que viajé fuera de Cuba fue en 1959. Yo tenía solo 5 años. Fuimos, toda la familia vinimos a Estados Unidos a un viaje de turismo. Y vinimos en el ferry desde La Habana hasta Cayo Hueso. Con el carro de mi papá recorrimos casi todo el este de los Estados Unidos. Y ese viaje yo creo que a mí ya me marcó para toda la vida. Aunque era pequeño, ya conocí el mundo que después se me hizo como el ideal, el mundo en que después toda la vida quise vivir. En todos los sentidos, el sentido de la cultura, los museos que visité en ese viaje, la vida que vi aquí, que contrastó mucho con lo que fue mi vida después del regreso a Cuba, en donde cada día había una pérdida de algo. Era la pérdida constante de amigos que se iban, de la familia que se separaba, pérdida de todo tipo de individualidad, de toda privacidad. A mí siempre me chocó mucho toda la cosa esta masificadora, todo el populismo ese que traen estos sistemas. Y recuerdo que cuando estaba como en tercer grado, trataron de hacerme pionero y ni siquiera eso yo quise ser, nunca fui pionero, no me interesaba que me apartaran de la casa, ¿no? De la familia. Y aún hoy yo tengo recuerdos de ese viaje que incluso yo creo que están presentes en la serie nueva que estoy haciendo de fotografía, un poco sobre el kitsch norteamericano, que es muy criticado, pero en este caso yo estoy haciendo como un elogio a este kitsch, a partir de fotografiar lugares de entretenimiento, toda esta estética del entretenimiento que me parece que contribuye mucho a tener una infancia llena de fantasía, ¿no? Por suerte siempre tuve en mi mente bastante puesta en salir de Cuba. Siempre tuve una gran devoción por la música norteamericana, sobre todo por el rock and roll, después por el rock, después por el jazz, pero siempre tuve predilección por la música y por la cultura norteamericana en general. Desde que empecé a pintar siempre estuve bastante influenciado por todas las tendencias en aquella época del pop y el hiperrealismo norteamericano. Y por supuesto eso trajo como consecuencia finalmente la expulsión de la escuela de arte por diversionismo ideológico, según ellos, porque bueno, todos los parámetros estéticos eran norteamericanos, en ese sentido para ellos eran diversionistas, pues no representaban la realidad cubana. A principios de los años 70, bueno, yo buscaba trabajo por todos lados y era imposible. Ya en algunos casos me lo dijeron por lo claro, que con las referencias que yo tenía de la escuela donde me habían votado no iba a poder conseguir trabajo. Al mismo tiempo habían acabado de inventar la ley de la peligrosidad en Cuba, que consistía en que si no estabas trabajando te ponían preso 2 años por peligrosidad. O sea, era vital encontrar trabajo y al mismo tiempo era muy difícil. La suerte fue que pudo resolverse eso, porque el jefe de personal del Ministerio de Cultura, su esposa se enfermó de los nervios, y mi papá, que era psiquiatra, fue el que la atendió y la curó, y en agradecimiento este señor logró que pasaran por alto, que no vieran mi historial, y empecé a trabajar como fotógrafo de esta revista. Como yo venía de la pintura, mis primeros trabajos eran más esteticistas, estaban más cerca de lo que yo hacía en la pintura, era una fotografía un poquito más premeditada, más construida, y ahí fui yo apasionándome cada vez más por el momento decisivo de Cartier-Bresson, por el uso de negativo completo, por
por captar, o sea, por componer en el lente en el momento de hacer la foto y usar el cuadro completo. Eso es una cosa que mantengo hasta hoy, ¿no? O sea, eh, no puedo, o sea, pienso que cualquier fotógrafo lo puede hacer, pero yo en mi trabajo no puedo editar la imagen, o sale en el momento de hacerla como en el cuadro completo, o la desecho. Miami. Este es el sitio en que otra vez nacemos. Aquí nos encontramos en la suerte de que logre escaparme del temor. Este es el sitio para estar nosotros, partiendo en dos el pan solo de un beso. Aquí es el punto para conocernos. Este es el sitio de vivir los cantos, las vespertinas voces que ahuyentan el miedo. Ya en 1978, en una visita que hice yo al cementerio, o sea, cada año visitaba la tumba de mi abuela en el cementerio, y, y en ese año venía yo de mi trabajo con mi cámara, y en esa visita se me ocurrió ahí mismo hacer la primera serie fotográfica, el primer ensayo fotográfico, precisamente sobre el cementerio, porque un poco en el rato que yo estaba ahí meditando y pensando, empecé a ver, bueno, la belleza que hay en los monumentos del cementerio de Colón en La Habana. O sea, por primera vez empecé a tener conceptos muy propios de la fotografía. Creo que fue el momento donde logré una independencia mental y conceptual entre la pintura y la fotografía. Al salir de ese día del cementerio, vi una señal de tránsito que había en la puerta del cementerio que decía solo entrada, y por lo obvio de este mensaje, fue el título que utilicé para la serie. La serie la completé después en 1979 con imágenes que tomé en el cementerio de Asea, en Cienfuegos, un cementerio precioso también, pero totalmente abandonado, donde estaba penetrando ya por debajo de las tumbas el agua de la bahía, y muchos monumentos estaban destruyéndose. Y entonces esto me hizo completar la idea, eh, o sea, la idea sobre la muerte, pero ligada en la imagen a la decadencia de estos monumentos de piedra, de estos seres de piedra, estos ángeles sin cabeza, caídos, y a la misma vez eh, ya era un trabajo que tenía un poco el sentimiento de decadencia que yo sentía en todo momento a mi alrededor por vivir en Cuba, ¿no? Yo creo que esta tónica de un poco de deterioro está bastante presente después en una serie que yo hice que se llamó Ausencias, que también aparece mucho la huella del ser humano, y nunca el ser humano presente. Eh, Siempre hay mucho de pérdida, de ausencia, de decadencia. Nos hemos vuelto sombra en plena tarde. Nadie podrá apresarnos con palabras, ni siquiera con seda ni con barro. Estamos justo a punto de ser vuelo, de ser amos del aire y de las aguas, persiguiendo la huella de una hoja. Seremos la presencia que otros prueban, el juego a que nos hallan y no estamos. Yo creo que durante toda esta primera etapa de los años 70, pues se puede resumir en esta serie solo entrada, en el aprendizaje de la fotografía y en el inicio de mi trabajo profesional como fotógrafo para una revista, empezar a ver cómo dar una información a través de la fotografía. Claro, como era una revista cultural, tampoco una información como la de un periódico. Eh, pude, pude hacer muchos retratos de personalidades de la cultura cubana, tengo muy buenos recuerdos de esa etapa, fotografía de teatro, de exposiciones, o sea, cosas que eran bastante afín a mis intereses.
Pero en 1980 fui parte de un trabajo que significó bastante un reto en el sentido fotográfico para mí, porque se había convocado por primera vez al Premio Latinoamericano de Fotografía por parte de la Casa de las Américas, que tenía el premio de literatura, que era bastante conocido, pero nunca, era la primera vez que se convocaba al premio de fotografía. Entonces ya había empezado a funcionar como grupo, el grupo de fotografía de la Unión de Escritores y Artistas a partir del año 78, que lo organizó Mario García Joy y María Eugenia Aya, ¿no? Dos fotógrafos extraordinarios cubanos y amigos míos. Y bueno, ya con el inicio de este grupo de fotógrafos de la Unión de Escritores y Artistas, habíamos hecho exposiciones colectivas, habíamos participado en el coloquio de fotografía de México, el primer coloquio latinoamericano de fotografía. Pero Mayito pensó o sea, tuvo la idea completamente él de hacer una serie fotográfica para participar, enviarla al Premio Latinoamericano de Fotografía de la Casa de las Américas, y lo pensó como un reportaje muy periodístico, pero muy humano, muy directo, en Nicaragua. Y entonces propuso varios nombres para hacer un equipo de fotógrafos que fueran a hacer ese trabajo en Nicaragua. Había acabado de ocurrir el éxodo de Mariel. Uno de los nombres que propuso se lo rechazaron porque había autorizado a su hija a venir a Estados Unidos, y eso era imperdonable para esta gente. Y así iban quitando nombres y poniendo otros, y en eso cayó mi nombre en la lista de posibles fotógrafos para este trabajo. Mismo Mayito me cuenta años más tarde que inmediatamente la seguridad del Estado le dijo que no, que era imposible que yo fuera a hacer ese trabajo porque yo era antisoviético. Yo siempre estaba hablando más de comunismo y de la Unión Soviética, cosa que todo el mundo sabía, inclusive Mayito, ¿no? Pero Mayito entonces me salvó la vida, pues le habló con la gente, con los sensores, ¿no?, de la seguridad del Estado. Le dijo, no, él no es precisamente antisoviético, él lo que es antisoviética, porque él tiene una cuñada con la que tiene muchos problemas, y entonces es un problema con una soviética, no es con el país completo. Y entonces parece que los envolvió en ese cuento, y logré ir a este viaje. Fue un viaje donde aprendí muchísimo, porque imagínate, era Mayito, Mario García Joya, un fotógrafo con una experiencia tremenda, mucha calidad, mucha historia fotográfica. Raúl Corral, un extraordinario fotógrafo. Rigoberto Romero, a quien conocí en ese viaje, pero que nos hicimos súper amigos, uno de mis grandes amigos, que murió ya, pero que todos los días lo extraño. Después de la serie de Nicaragua, tuve como un regreso hasta un poco a la pintura. O sea, hice una serie de trabajos y series fotográficas, pero usando mucho fotomontaje, utilizando negativos de un tío abuelo mío que había encontrado yo sus negativos en vidrio, y dando color, haciendo Kodalit con colores planos por detrás. Hacía un trabajo un poco entre pop art y el conceptualismo, haciendo historias para combinarla con las fotografías en esta serie, escribiendo historias. De ahí hay varias series, una de ellas que fue a partir de la fotografía de esta casa de Cayo Carena. Fue un tríptico que hice de donde la casa desaparecía, y un personaje que había penetrado dentro de ella había convertido la casa en una nave que había salido volando. Todas estas cosas. Este tríptico se llamó Magic Mystery Tour, como la canción de los Beatles, como el álbum de los Beatles. Yo siempre he usado mucho títulos de canciones de los Beatles y de canciones norteamericanas en general para mis obras.
yo me mantenía pintando y haciendo fotografía hasta el año 80, donde ya me harté porque la pintura no conducía a ningún lado, era la censura siempre diciéndome que yo no reflejaba la realidad nacional y que nada más que copiaba a los artistas americanos. Entonces ya lo que hice fue, como punto final, dejar un cuadro a media y titularlo Pieza inconclusa para pintor mecánico, ya adelantándome a la crítica, ¿no? Que me iba a acusar de que pues, yo era un pintor que mecánicamente copiaba a los americanos. Entonces ya yo mismo me puse el título de pintor mecánico, la dejé inconclusa y las puse en la exposición volumen 1 y ya, más nunca pinté durante 12 años, durante los otros 12 años que tuve que seguir viviendo en Cuba. Porque por otra parte, cuando uno hacía un cuadro, aparte de la censura y todo eso, nadie te lo compraba. Si lo prestabas para una exposición, se lo robaba a un consejero o un, ¿cómo se llama esto? Uno de los que llevaba las exposiciones a los lugares y te decían descaradamente, ah, no, tu cuadro me gustó y lo tengo en la casa. Así perdí varias cosas, o si no, lo rompían, lo deterioraban, como el cuadro ese que está en el salón, en el Teatro Nacional de Cuba, me le abrieron un hueco y bueno, por lo menos la fotografía yo tenía los negativos, si me la destruían yo la podía volver a hacer. En el año 81, después que muere Lennon, la viuda de Lennon, Yoko Ono, decide hacer el Strawberry Field Forever en una parte del Central Park en New York y pide a varios países del mundo donación de plantas para este jardín, ¿no? Y Cuba oficialmente donó la flor nacional de Cuba, que se llama mariposa. Y junto con ese proyecto ella iba a hacer una exposición y un libro de arte con obras de artistas de esos países que donaron plantas para el campo de fresa silvestre de Central Park. En este momento el conocido fanatismo mío por los Beatles resultó en que el Ministerio de Cultura me llamó para que yo hiciera la obra para ese libro y esa exposición. Y decidí convertir el Parque Lenin que habían hecho en las afueras de La Habana en el Parque Lennon. O sea, hice unas fotografías en el Parque Lenin y en ese parque hice como un memorial, como si fuera una tumba, un recordatorio a Lennon. Pero cuando se le envió el trabajo a Yoko, ella lo rechazó. No le gustó, no quiso usar la imagen de Lennon muerto, dijo. Tampoco se enteró nunca de que se trataba de convertir el parque en homenaje a Lenin en un parque en homenaje a Lennon, que no era tanto sobre la muerte de Lennon como... Pero en fin, quedé fuera de esa historia. Desde bastante pequeño yo tenía decidido ser músico. A mí lo que más me gusta en el arte, en todo, es la música. Y a los 8 años traté de estudiar música. Como era tan pequeño, a mi hermano, que me lleva 4 años a mí, lo embullaron a que estudiara música también para que fuera junto conmigo a la escuela en la guagua, ¿no? Tuve la suerte en esa ocasión de dar con un profesor muy sincero que a la semana me dijo que buscara cualquier otra cosa que me gustara que hacer, porque yo tenía un oído espantoso y nunca iba a ser músico. Se lo agradezco muchísimo porque hubiera estado machacando todavía y nunca lo hubiera logrado. Mi hermano se hizo músico, es compositor y director de orquesta, y yo, por suerte, después me apasioné por otras cosas y he ido haciendo mis cositas, ¿no? Fue un viaje que me enviaron a hacer fotografías para un libro propagandístico de la Revolución, por supuesto, pero eso era solamente un reportaje en un hospital que había construido Cuba en Vietnam, pero para llegar hasta ese hospital era dificilísimo. Bueno, tuve que esperar como 10 días para que me viniera a buscar y poder llegar al hospital.
Y entonces esos 10 o 12 días que me pasé esperando en Hanoi, decidí hacer un trabajo individual, que fue una serie que titulé Un paseo por la tierra de los Hanamitas. Ese trabajo lo mandé a la primera Bienal de La Habana y ganó premio de fotografía, eh, premio de la fotografía de la primera Bienal. El objetivo era fotografiar una brigada médica y un hospital que habían construido en el centro de Vietnam, cerca, ni siquiera en la ciudad, era en los alrededores de la ciudad de Hue. Pero era una zona donde el bombardeo fue muy fuerte y donde quedó arrasado todo, de manera que ahí no vivía casi nadie y además ni la tierra no era fértil, ahí no se podía cultivar nada. Cuando un campesino, un niño de los alrededores explotaba todavía en el año 83, explotaban bombas de la guerra. Cuando explotaba una bomba lo llevaban al hospital, y que se salvaba le amputaban la pierna, lo que fuera. Entonces era un hospital con un equipo médico completo, una brigada médica completa, 400 camas y siempre tenía 1 o 2 pacientes. Pero bueno, o sea, así eran todos los planes que emprendían. Eso fue lo que me puso a pensar en el próximo trabajo, que fue la serie esta, que es quizás, yo creo, el trabajo más conocido mío, que tiene el título de una canción de Peter Gabriel, It's Only Water in the Stranger's Tear. O sea, es solo agua en la lágrima de un extraño. Es una serie donde yo decidí ya decir algo de todo lo que yo tenía por dentro, ¿no?, con respecto a la realidad. Tanto quisieron que yo reflejara la realidad nacional que al fin decidí reflejarla, ¿no? Todo gira en torno a una piscina en la que van ocurriendo cosas y va acompañado de un texto de Michael Ende, que son unas reflexiones que va haciendo un payaso durante la noche, después que sale del circo, caminando por la Alemania nazi ocupada por los fascistas. Y entonces él está observando todos los horrores que están pasando en la ciudad y está rechazando toda aquella realidad y queriendo escapar de esa realidad. Entonces ese fue el texto que yo utilicé un poco para transmitir lo que yo sentía viviendo en Cuba, ¿no? La piscina significaba, bueno, la frontera de Cuba es el malecón, es el agua. Entonces la piscina era como esa frontera, pero llena de obstáculos en todo el trabajo. Y el texto iba recalcando toda esta agonía, toda esta ansiedad. Es como una pesadilla, ¿no? Y todo es una evocación al escape, al exilio. Era como, bueno, yo lo considero como ya mi manera de decir me voy, ¿no? El día de la inauguración de la Bienal, cuando íbamos Lucía y yo caminando hacia el museo, gente que ni me conocía ni nada, me paraba por la calle y me hablaba del trabajo, con una mirada medio cómplice, con una sonrisa, o sea, todo el mundo sabía lo que había ahí. Y bueno, ya yo no veía mucha salida por ningún lado, y Juan Francisco Elso, mi amigo Juan Francisco Elso, que se había ido a vivir a México, siempre entusiasmándome con mi trabajo y alentándome, me dijo que él tenía relación con una galería, que podía proponer una exposición mía en la galería, que podía hospedarme en su casa. Y yo le decía, contra eso, a mí no me va a dejar ir, no me va a dejar viajar, yo estoy en la lista negra esta. Pero bueno, también era para mí un estímulo tremendo que eso me dijera de hacer una exposición y me estimulara. Y bueno, armé la exposición sin muchas esperanzas. Y da la casualidad que me permitieron ir a esta exposición en el año 87. Y empecé a trabajar con esta galería de México. Y entonces, que se llamaba, ya no existe, se llamó Carlos Coronel. Y entonces hice varias exposiciones con ellos. Y hice esta en el 87, hice otra en el 90. Y en el 91 me vuelve a invitar la galería a exponer,
pero bueno, fui a México por Mérida y me quedé una noche en un hotel en Mérida que era de un señor, un amigo que se llamaba Manolo Rivero, que ya murió. Hice varias fotos en su casa, en el hotel, en distintos lugares, y cuando regresé a Cuba me gustaron mucho y las envié al Salón de la Unión de Escritores y Artistas del año 91 y gané premio con esas fotos en el salón. Da la casualidad que, del año 90, perdón, y da la casualidad que a principios del 91, en enero, va Manolo de visita a Cuba y fíjate, yo no lo podía ni invitar a la casa porque no había nada que brindar, ni café podía brindarle. Entonces lo único que se me ocurrió fue recogerlo y llevarlo al Museo Nacional y enseñarle las fotos que estaban expuestas ahí de su casa, que había tomado yo en su casa y que habían ganado premios. Y ahí todo se armó como, vaya, como por arte de magia. Fuimos con Manolo, fuimos a buscar a Manolo, Lucía y Adrián, que era chiquito. Adrián tenía 3 años. Y cuando Manolo vio la foto, dice, no, pero me encantan las fotos, yo te las compro. Y le digo, no, Manolo, yo te las regalo. Y dice, no, pero tenemos que hacer una exposición de todas estas fotos ahí en la galería del hotel, pero además esta vez tienen que ir con Adrián también, tienen que ir los 3 para allá. Y digo, no, esta es la que yo quería ver. Y nada, al mes estábamos nosotros ya en México, Point of No Return, ¿no? O sea, sin idea de virar más nunca. Salimos con esta exposición a Mérida y ya de ahí seguimos a México DF y de ahí para acá, para Estados Unidos, ¿no? Miami. ¿Tú crees que podríamos danzar aquí, en este espacio, beber, amarnos en la premisa de ocultar que somos aves del trópico? Un trópico cada vez más recio, cada vez más proclive a podrirse en el alma de los hombres. Hay que recomenzar como si fuéramos intrépidos, como si algo fuera nuevo, pretendiendo que esta función no abarca todos los episodios en el tiempo. Y casi que por casualidad, digo por casualidad porque estoy hablando del año 2000 cuando se organizó la exposición Chasing Tide por parte del Museo de Los Ángeles, LA County Museum of Art, el LACMA. Era una exposición organizada por el museo con gente de Cuba y lo primero que dijo la gente de Cuba es que no podía participar ningún exiliado, ¿no? Pero el curador de la exposición no se guió por eso, por eso y vino a Miami, visitó a algunos fotógrafos, le interesó mi trabajo y lo seleccionó para la exposición. Y eso fue una oportunidad buenísima para mí porque volví a exponer fotografía y se abrió un interés en otros lugares por mi trabajo fotográfico. El mismo museo me compró esa serie, la serie que expuso, la serie de las piscinas. Después esa exposición se puso en Chicago, en el Museo de Fotografía Contemporánea de Chicago, quien también adquirió esta serie para su colección. Después se inauguró en New York en el 2001 y a raíz de la inauguración de la exposición Chasing Tide en New York y que yo fui a New York a ese viaje, la exposición se inauguró el 10 de septiembre de 2001. Yo me fui a dormir esa noche a New Jersey y me levanté bien temprano con idea de empezar a fotografiar en Manhattan, que era mi gran sueño siempre, porque incluso yo había hecho un trabajo en el año 88 en Toronto y ese trabajo se llamó Un Sueño Americano y se llamó así pues porque precisamente mi gran sueño era fotografiar en New York. Pero bueno, como lo que había ido era a Toronto, no a New York, era como queriendo yo soñar que estaba fotografiando New York y estaba en Toronto, ¿no? Entonces, bueno, vino la catástrofe del 11 de septiembre.
ese día no pude cruzar a Manhattan. De hecho, fotografié todo el proceso de la caída de las torres. Estuve todo ese día tomando fotos de la gente que iba llegando a New Jersey, de los equipos de ayuda a las personas. Hice muchísimas fotos de toda esa parte terrible de la historia. Nunca he impreso ninguna de ellas. Nunca me sentí con valor de imprimir o de usar o de exhibir ninguna de esas fotografías. Son negativos que tengo guardados porque bueno, son historias, ¿no? Pero definitivamente para mi serie usé imágenes que tomé a partir del día siguiente. En algún sentido pueden hacer alusión a toda esta tragedia, pero nunca directamente. Incluso hice muchas fotografías en los días siguientes de altares, de todas estas demostraciones que había en las calles con las fotografías, las velas, la gente llorando. Pero no sé, hice mi trabajo no tan testimonial, sino más bien a partir de todas las sensaciones que eso me produjo, pero un poco metafóricamente, no desde un punto de vista tan realista. New York. Como si la ciudad entera se hubiera sumergido en el ojo curioso y se hicieran amantes desde el paso continuo. Ya resulta evidente aquel amor difícil, el aire grávido de intenciones, helado en cada esquina, rodea el cuerpo. En la memoria de la multitud resulta convincente el seducir para atrapar a todos cuantos llegan. La mayor satisfacción que yo tengo después de haber logrado vivir en libertad, o sea, fuera del país donde nací, es haberle podido ofrecer a mi hijo un mundo de posibilidades y que él lo haya sabido aprovechar. Y yo creo que lo mismo hemos podido hacer mi esposa Lucía y yo con nuestro trabajo. O sea, yo creo que hemos logrado vivir en un ambiente de creación muy satisfactorio, que nos retroalimenta a los tres constantemente y nos une al mismo tiempo en el trabajo. Yo la verdad me siento muy feliz de haber podido sobrevivir de mi trabajo, ¿no? A eso me dedico, pues fíjate, si vas a hacer una tarjeta de presentación y pones fotógrafo, quiere la gente que le fotografíe la voz, y si pone que eres pintor, en muchos casos quiere que le pinte la casa, pero si no quiere que pinte y que no haga fotografía. Entonces lo mejor es decir que soy manipulador de imágenes. Para no dejarme manipular yo. Creo que volvería a hacer lo mismo. Siempre haría la misma trayectoria, trataría de ser músico, vería que no tengo oído, que no puedo hacerlo y acabaría estudiando artes visuales. Volvería a intentar estudiar la música. The replica of my own dying breed. I'm not from where palm trees
with all self-respect. I'll try not to laugh when you tell me that what you make is artwork. The patriot in me has long let go. I need an icon to live by, or just a hero to justify why we are here and they are there. We don't want to change all our customs, we just need to adapt soon. I gave up on you years ago, but I just like you to listen. Now this we will, but as the replica of my own dying breed. I'm not from where palm trees can grow, and I've lost touch with all self-respect. I'll try not to laugh when you tell me that what you make is artwork. The patriot in me has won't let go. I need an icon to live by, or just a hero to justify why we are here and they are there. Cori. Habrá remedio para este mal de atravesar la noche con los ojos dispuestos a extraer de la sombra ese músculo alegre, tu corazón, hasta arrullarlo cerca del alma como un hijo.